La Liga MX. La eliminación de la selección mexicana del Mundial Qatar 2022 ha provocado que el manejo del fútbol mexicano por parte de empresas, televisoras y políticos quede en el centro de la opinión pública. Por ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se expondrá información de presunta corrupción vinculada al balompié. Este 2022, Elefante Blanco publicó el reportaje Operación Jaiba Brava, que muestra documentos de los contratos por poco más de 55 millones de pesos que el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dio a Alejandro Irarrágorri, presidente del Grupo Orleji y dueño del equipo Jaiba Brava de Tampico de Madero. La historia del resurgimiento de la Jaiba Brava ocurrió en un entramado de ocasiones concertadas entre 8 secretarías, el Instituto del Deporte y la Coordinación de Comunicación Social. Todos los contratos fueron asignados violando las normas presupuestales. Los documentos oficiales consultados muestran la operación orquestada para beneficiar al Club Deportivo del Balompié. En ella participaron los secretarios Gerardo Peña Flores y Gilberto Estrella Hernández. Los exsecretarios Carlos Talancón Hostos y Héctor Escobar Salazar, el director del deporte y hoy diputado local, Carlos Fernández Altamirano y el coordinador de comunicación, Francisco García Juárez. Hace 5 meses, este medio acudió a la conferencia mañanera para cuestionar al mandatario mexicano sobre la impunidad en el manejo del balompié nacional, sin que se diera una respuesta concreta. El periodista Amir Ibrahim será el encargado de presentar la información que proviene de un reportaje de su autoría e investigaciones, como Operación Jaiba Brava y el desvío de recursos del equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. López Obrador indicó que se hará una relación de hechos, un relato, para ver qué podemos hacer en este caso. Es un buen tema. ¿Qué pasa con los equipos? Respondiendo a la pregunta del periodista Amir Ibrahim, quien había publicado el reportaje especial Cartel de Gol. Ibrahim, quien trabajaba para el portal El Quintana Roo MX, señala principalmente lo que sucede detrás de la contratación de jugadores de la Liga MX y una red de promotores y entrenadores con Greg Taylor a la cabeza, quienes presuntamente venden jugadores a precios exagerados. En el reportaje se dan ejemplos como el del centro delantero Jofre Guerrón, donde la supuesta red de Taylor ganó más de $2 millones por la transacción. Según las denuncias expuestas en el Cartel del Gol, agentes del balompié mexicano como Gustavo Leskovich, Manuel Velarde, Uriel Pérez y Fernando Pavón buscan futbolistas en el extranjero a un precio módico para luego venderlos a cifras exorbitantes a los clubes de la Liga MX. Todo con la complicidad de un par de entrenadores. Según el esquema del delito, estos directores técnicos piden la contratación de los jugadores ofrecidos por esa red y a cambio obtienen dinero si se cierra el fichaje. Una movida que va contra el reglamento de la FIFA y, según la investigación, podría estar evadiendo impuestos. Obrador además propuso establecer una reunión que radique el tema y permita que los empleados oficiales expongan el caso, mencionando a Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, y a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. AMLO fue enfático al decirle a Ibrahim lo que debía hacer, indicándole los pasos a seguir. Te propongo que hables con Raquel Buenrostro de SAT, con Ricardo Mejía, y a ver si hacemos aquí una relación de hechos, un relato y qué podemos hacer en este caso. Creo que le va a interesar mucho a los que quieren el fútbol, que practican el fútbol y que son aficionados al fútbol, y a todos. Es un buen tema, señaló el presidente. El periodista recordó el caso de Argentina, donde la propia Asociación del Fútbol de ese país, AFA, fue allanada por las autoridades tras denuncias de malos manejos, a lo que el mandatario mexicano respondió que es momento de hacerlo también en terreno azteca. ¿Qué pasa con los equipos de fútbol? ¿Por qué en Argentina sí y aquí no? Eso me recordó a los de Obredech, que era un escándalo en todos lados, menos aquí, y aquí había, desde luego, participación, corrupción en ese caso, concluyó. La selección mexicana ha hecho historia en la Copa del Mundo Qatar 2022, pero ha hecho historia a la mala,
pues por primera vez en más de 40 años, el Tri quedó eliminado en la fase de grupos, algo que no pasaba desde 1978. La afición sigue bastante molesta por el resultado obtenido en Qatar, pues es un rotundo fracaso la manera en la que México afrontó el Mundial. Los principales señalados en todo esto, sin duda, son Gerardo Martino y su cuerpo técnico. Luego de la eliminación del Tri, y que se hiciera oficial que el Tata Martino no va más con la selección mexicana, sale a la luz un oscuro negocio dentro de la selección nacional, en donde se ve involucrado el cuerpo técnico de 2 juegos. Revelan que el hijo de Norberto Scorponi, quien es la mano derecha de Gerardo Martino en el Tri, se encontraba revendiendo boletos de México en Qatar, mismas entradas que seguramente le proporcionó la directiva y ofrecía a sobreprecio en los duelos contra Polonia y Arabia Saudita, algo que es una muestra más de cómo se maneja el fútbol mexicano. En una publicación que compartieron en redes sociales, se puede ver el momento en que el comentarista lanzó un fuerte mensaje al dueño de Televisa. Denis Merker hizo una crítica muy fuerte tras el fracaso que vivió la selección nacional en Qatar, y algunos usuarios de redes sociales lo asociaron a cuando José Ramón Fernández invitó a Emilio Azcárraga a dejar en paz el fútbol mexicano. Los partidos de la selección mexicana recibieron múltiples calificativos luego del último juego, pero una de las críticas más fuertes fue hecha por la periodista Denise Merker, quien dedicó un par de minutos en su programa En Punto para reflexionar sobre los factores que provocaron este fracaso. Y es que el encuentro con el equipo asiático se mostró la peor participación de México en una Copa del Mundo en décadas, ya que la última vez que el Azteca se despidió del torneo en fase de grupos fue en Argentina 1978, cuando perdió sus 3 partidos y anotó solo 2 goles, como ahora fue en Qatar. El Tri no ha superado los octavos de final en un mundial desde 1986, cuando se coló entre los mejores 8 equipos luego de vencer a Bulgaria en la capital del país, aunque en los cuartos de final la selección alemana sacó a México en su propio mundial. Aún y con la historia de México en los mundiales, Denis Merker advirtió que la salida de la selección en Qatar 2022 no puede considerarse un accidente o que toda la responsabilidad recae en Gerardo Tata Martino como técnico, que no supo manejar a un equipo que podía para más. Este es el fracaso más grande que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 28 años, aseveró la periodista. ¿Y tú, qué opinas sobre lo que está pasando con nuestro fútbol mexicano y qué se debería de hacer para obtener mejores resultados para el próximo mundial? Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando hay nuevo contenido, y síguenos en redes sociales.